Bueno, Todopoderoso, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, a invocar tu santo nombre. Oh sí, papito lindo, en el nombre de Jesús. Te invocamos para que por favor nos bendigas, Señor Dios. No pedimos en este momento nada material. Pedimos tu bendición, Señor Dios, por medio de tu palabra. Queremos, Padre Santo, que tu palabra preciosa, Señor Dios, descienda sobre nosotros. Esa palabra que es rocío, que son besos de tu boca, papito lindo. Y nos beses, Señor Dios, con esa respuesta oportuna, papito lindo, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, nosotros te pedimos perdón por nuestros pecados. Y, Señor Dios, invocamos el sacrificio de Jesucristo sobre nuestra vida para que esos pecados sean borrados y aún la maldad que pueda haber en nosotros, la iniquidad, la transgresión sea borrada. En el nombre de Jesús. Y te pedimos que por favor permitas que llevemos sujeta nuestra mente a la mente de Cristo, lo cual hacemos voluntariamente y renunciamos a todo pensamiento contrario a ti, de donde venga. En el nombre de Jesús lo echamos fuera de nuestra mente, de nuestras casas, de nuestra vida, de nuestras familias. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermano Leiva, vamos a ver pues. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Amén, amén. Amén. El privilegio que el Señor me dio esta noche, hermanos, de poder hablar su palabra es sobre el servicio con reverencia. Yo le estaba orando mucho al Señor para que la palabra que viniera fuera de Él, no fuera de mente humana, mente mía, ¿verdad? Le he pedido mucho al Padre para que me dé revelación para poder transmitir a mis hermanos el tema que Él me regaló, y es servicio con reverencia, hermanos. Dice, en el libro de Proverbios dice: en el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos reprensión de la sabiduría y la enseñanza. Dice, el siervo, dice, persona que sirve a Dios y guarda sus preceptos con reconocida piedad. Algo que a mí me llamaba mucho la atención y el Señor ponía en mi corazón, hermanos, es la palabra siervo. El Señor me detenía mucho ahí y yo le preguntaba: Señor, ¿pero por qué siervo? Y Él me enseñaba y me decía que Él nos llamó primero como hijos, y hoy el Señor nos llama siervos. Siervo es aquel que sirve en la obra del Señor. Estamos prestando un servicio y debemos de presentarlo como un olor fragante al Padre, haciéndolo de la mejor manera, que el Señor sea agradable a Él. Yo encontraba esto que decía: el servicio de un cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, y del amor y la preocupación porque quien es Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino que guiar en la vida. Yo le decía: Señor, en la hoja que me daba hermano Luis, yo encontraba leyendo, decía: debemos comprender que servimos a un Dios vivo, quien constantemente pesa nuestros corazones. El Señor me hacía sentir que como Él pesa nuestros corazones, y Él es constante, muchas veces estamos sirviéndole al Señor, y eso es lo que Él quiere, que lo hagamos con amor, porque la obra es de Él, la obra es de nuestro Señor amado. Entonces, el Señor me ponía que el amor, el mayor ejemplo del Señor Jesús, vino a servir por amor.
Él nos mostró el mejor amor, el servir siendo hijo. Él se hizo siervo. Él trabajó la obra del Padre, enseñándonos la humildad. En esto el Señor me detenía de que a veces como hijos nosotros venimos y solo pedimos como hijos, pero el Señor quiere que aprendamos ahora una faceta como siervos. Siervo es aquel que viene y trabaja la obra de su Señor, aquel que viene y lo hace por amor, por agrado, por aquel que dio su vida, aquel que vino a darnos una salvación eterna. Entonces, yo encontraba en Colosenses de la Biblia, habla hoy, Colosenses 3:22 al 23, siervos obedezcan en todo a quienes aquí en la tierra son sus amos, no solamente cuando ellos estén mirando para quedar, solamente cuando sus amos, solamente ellos estén mirando para quedar bien con ellos, sino que de corazón sincero por temor al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres, pues, pues ya saben que en recompensa el Señor se les dará parte en la herencia porque ustedes sirven a Cristo, que es verdadero Señor. Entonces el Señor me hacía reflexionar que muchas veces nosotros venimos de servir, creemos que solo es en la casa del Señor. Y no, el Señor quiere que a donde vayamos, seamos, como dice su palabra, cartas abiertas al mundo. Porque aún en nuestros trabajos, que nos puedan identificar como cristianos, como nos dicen, cristianos, locos que nos tratan, pero que seamos nosotros la diferencia para que puedan decir, este sí es verdadero, verdaderamente es genuino, es diferente a los demás. Entonces el Señor me ponía esto en mi corazón, hermanos, que cuando entreguemos el servicio, lo hagamos como dice, un servicio con reverencia, que lo hagamos con respeto, lo hagamos con pasión para cuando sirvamos, aún sea en las áreas que sirvamos, aún en nuestros trabajos, en nuestros estudios, que lo hagamos con excelencia, porque la palabra dice que lo hagamos como para el Señor, no para el hombre, aunque sabemos, hermanos, que estamos en la iglesia muchas veces sirviendo y sabemos que atendemos a nuestros hermanos. Pero el Señor me hacía sentir un día eh, que si entraría la esposa de alguien influyente, alguien muy adinerado, yo pienso que nosotros como servidores les trataríamos con mayor atención. Entonces el Señor me hacía sentir, eh, pues es la novia, es mi esposa a la que están atendiendo cuando llega a buscar a mi iglesia. Entonces, hermano, yo creo, bajo la luz de la palabra, que debemos de hacerlo todo para con el Señor. Él nos está pidiendo que lo hagamos con amor, que lo hagamos todo como para el Señor Jesucristo. Entonces, eh, yo le decía, Padre, ayúdame, ayúdame, Señor, para poder ser un siervo fiel, un siervo que esté conforme a tu corazón, Señor. No conforme a mi corazón o lo que yo crea en mi corazón que así es. No, Señor, yo quiero servirte con ese anhelo en mi corazón, que en mí nazca ese amor, Señor, que es el amor que tú pides, Padre, para tu obra, para poder hacer tu voluntad, las cosas que tú nos estás mandando. Entonces, eh, yo les decía a mis hijos antes de empezar esta enseñanza, les decía algo muy lindo que el Señor me ponía en el libro, en Josué 24:15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas veces nosotros como padres no nos damos cuenta que con nuestras actitudes nosotros enseñamos a nuestros hijos. Nosotros muchas veces queremos que nuestros hijos vengan y vayan a estudiar y que nos den buenas notas, pero a veces nosotros no servimos con excelencia. Le recargamos a veces a, a nuestros hijos que queremos algo bueno,
pero nosotros no servimos con amor, no servimos con agrado. Entonces el Señor me enseñaba a través de su palabra que nosotros debemos de dar el ejemplo. Nosotros como padres somos los que damos el ejemplo para que nuestros hijos nos vean a nosotros y nuestros hijos puedan decir, es que mi papi me está diciendo que debo de hacer esto. Asimismo es lo que me enseñaba el Señor, que como hijos tenemos derechos, pero como siervos venimos a trabajar la obra de nuestro buen Padre, la obra que el Señor ha puesto, que debemos de llevar, no viendo si el que está a la par no lo quiere hacer, sino que nosotros lo debemos de hacer como para el Señor, con excelencia, con amor, ahí sí que como dice la palabra, esclavos por amor. Nosotros debemos de hacer la obra de nuestro Señor con amor. Eh, la verdad es de que yo le pido mucho al Señor que me ayude a trabajar aún muchas áreas de mi vida que yo sé que a Él no le agrada, para que pueda yo, ese fluir del Señor sea en mí. Eh, yo le digo a mis hijos muchas veces y a mi esposa que le decía ahorita que un hijo pide, pero un siervo es aquel que trabaja para el Señor. Eh, le pido al Señor que me enseñe cada día para poder hacer su voluntad, no la mía, porque es las enseñanzas que nos han estado dando, eh, enseñanzas que el Señor quiere que hagamos las cosas bien, que estemos preparados, como esposa estemos preparados para la venida de nuestro amado. Y es parte de la preparación que se nos ha estado dando de parte de nuestro apóstol, eh, que debemos de trabajar y ser siervos que le sirven al Señor, pero siervos que un día el Señor nos pese, como decía aquí en esto que encontraba yo, que Él viene y pesa constantemente nuestros corazones. Cuando lo pese, nos pese y que pueda decir que sí estamos bien, conforme al corazón, el corazón de Él. Entonces, yo le pido mucho al Padre que como cabeza de hogar me ayude para poder venir y poder yo desde mi casa ser sacerdote y poder ministrar eh, obediencia, obediencia al Padre, porque desde casa es donde empezamos a servir, hermanos. Desde casa es donde empezamos a dar nuestro mejor servicio y luego lo referimos a nuestra casa, que es nuestra iglesia, y luego en los trabajos a donde vayamos. Entonces, esto es lo que el Señor me regalaba. Eh, Él me hablaba de esto, de un buen servicio con reverencia y un servicio con excelencia. Eh, el Señor dice en Eclesiastés 5, 1 al 7, dice, cuando vayas al templo de Dios, dice, cuida tu conducta. En vez de ofrecer sacrificios como la gente, dice la Biblia, Dios habla hoy, dice, perdón hermanos por la palabra, pero así dice en esta versión, como la gente tonta, dice, que no se da cuenta de que hace mal, acercándose dispuestamente, que no, que hace mal, acércate dispuesto a obedecer, no te apresures, dice, ni son los labios ni con el pensamiento a hacer promesas a Dios, pues a Dios está en el cielo y en la tierra, por eso habla lo menos que pueda, dice, porque por mucho pensarse tienen pesadillas y por el mucho hablar se dicen tonterías, dice, cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Los necios cumplen lo que prometen, dice. Entonces, al Señor no le agrada muchas veces, hermanos, que prometamos que vamos a hacer y no cumplimos nuestras promesas. Eh, en este versículo le decía, Señor, perdóname, porque hay veces nosotros inconscientemente hacemos promesas al Padre que se nos olvidan muchas veces eh, y las dejamos como por olvido, pero a Él no se le olvida lo que hemos prometido delante de Él. Muchas veces le decimos al Señor, Señor,
si me haces este milagro, Señor, yo te prometo que te voy a servir. Y a veces se nos olvida las promesas que le hacemos al Padre. Y Él quiere que estemos, que si lo que cumplamos, que lo que nosotros prometamos, lo cumplamos. Entonces, le pido al Señor, la verdad que cada día, hermanos, nos esté limpiando el Señor para que el día que nuestro Señor venga, nos encuentre conforme a la voluntad de Él. Porque ese es el anhelo, pienso yo, de todos nosotros como hijos, y estar bien delante de nuestro Padre, para que el día que nuestro Señor venga, nos encuentre preparados, que nos encuentre con nuestras vestiduras blancas. Claro que como seres humanos podemos fallar, pero Él quiere eh, que podamos lavar nuestras vestiduras, que si pecamos, pues tenemos un abogado para poder llegar a Él, pero que no volvamos a pecar, ¿verdad? Que no lo volvamos a hacer, porque lo que Él quiere es que obedezcamos, ¿verdad, hermanos? Eh, Ese fue el tema que el Señor me regaló. Eh, Eso es lo que el Señor me regaló, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén, hermano. Amén, hermano. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por compartir, hermano Leiva. Que Dios le bendiga. Bueno, vamos a pasar ahorita al tema. Vamos a terminar lo que estábamos hablando de las cárceles. Solo permítame compartir y pedir que me traigan unos audífonos. Por favor, conseguime unos en mi mesita noche para poder ponerlo también en el teléfono y que no haga feedback. Muy bien. Estuvimos platicando acerca de las cárceles, ¿se recuerda? Entonces, vamos a ver, ya me pasé. Es que aquí tengo todo guardado. Y más adelante. No. No, más arriba, más arribita, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí estamos, las cárceles. Ok, y si ustedes se recuerdan, conversamos de cómo se dice cárcel en el hebreo y pusimos dos ejemplos, ¿ok? No dos ejemplos, sino dos nombres por lo menos. El nombre Masguer, que si usted se recuerda, lo asociamos con el herrero, lo asociamos con la idolatría y lo asociamos con la lengua que puede llevarnos a la cárcel. Vimos la Bayit Bor, la Bayit Azar, la Bayit Soar, la Bayit Mishmar, la Bayit Kele, y nos quedó pendiente la Bayit Asir. Y yo quisiera hoy hablar un poquito empezando a hablar de este tipo de prisión. Antes de eso, se recuerda que la palabra Bayit quiere decir casa y que eso es muy interesante y que puede hablarnos acerca de cómo nuestras casas se pueden volver prisión o nos pueden dejar encadenados. Entonces, esa palabra que estamos viendo ahorita, asir, que yo le pongo aquí de este lado, asir bayit, que quiere decir confinado, la vemos, pero está relacionada directamente con Sansón. Y entonces, si leemos ahí, dice, los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas y lo pusieron a girar el molino en la prisión. Ahora, mire pues, yo quisiera que usáramos este versículo y este tipo de prisión para ir entendiendo cómo la gente
llega a una prisión. Nosotros vimos en los ejemplos que vimos anteriormente, vimos, por ejemplo, la Bayit Kelé donde metieron a José. Vimos las cárceles donde metieron a Jeremías, donde metieron a un otro profeta que hablamos, que lo metieron a la cárcel por profetizar. Y vimos varios personajes que estuvieron en la cárcel por servir a Dios. Pero antes de hablar de la Bayit Kelé, cuando la Biblia nos habla en este versículo, Eclesiastés 4:14, dice, porque ha salido de la cárcel para reinar, aunque nació pobre en su reino. Okay. Entonces, es esta misma Bayit Azar, porque ha salido de la cárcel de la Bayit Azar para reinar. Y cuando yo veo esto, no tengo más que pensar en personajes que salieron de la cárcel para reinar. Y el que más llama la atención, porque hubieron por lo menos que ahorita yo recuerde, dos. Vimos aquel que estaba en la cárcel, que Evil Meralok, así más o menos era, lo sacó de la cárcel y lo puso entre sus principales príncipes, es uno, pero el otro que salió de la cárcel para reinar fue José. Entonces nosotros tenemos que entender, mire pues, Dios tenía un propósito con José. Y el propósito de José es que él iba a reinar. ¿Dónde vemos eso? En los dos sueños que le dio Dios a José. En los sueños en donde sus hermanos se inclinaban ante él. El sueño que él tuvo fue que habían 12 manojos de espigas y que 11 de esas espigas se inclinaban ante él. El otro sueño que tuvo, él soñó 12 estrellas, la luna y el sol, y cómo tanto 11 estrellas, la luna y el sol se inclinaban ante una estrella. Entonces Dios le había dicho a José que él de una u otra manera iba a reinar sobre Israel, sobre la casa de Israel. Ok. Ahora bien, ¿por qué tuvo que llegar a la cárcel? Porque el último lugar donde estuvo José antes de reinar fue la cárcel. Primero estuvo en la casa de su padre, sus hermanos lo odiaban, lo metieron en una cisterna, después de eso lo vendieron, llegó a la casa de Potifar y en la casa ya era esclavo y de la casa de esclavitud pasó a la prisión donde están los prisioneros de Faraón. Entonces nosotros tenemos que entender por qué le pasó esto a José. La Biblia dice que la mano del Señor estaba sobre él, aunque estuviera como esclavo, aunque estuviera como preso. Pero no quiere decir precisamente que tenía que llegar a reinar siguiendo todo ese proceso. El odio de sus hermanos, la fosa, esclavo en la casa de Potifar y después la cárcel. Entonces, cuando uno lo mira así y lo concatena, o sea, lo compara con el versículo que dice que la calamidad no viene sin que haya una causa, así dice la Biblia. Entonces, si tomamos ese versículo, entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿por qué le sucedió todas estas calamidades a José? Que terminara, la peor de las calamidades, que terminó esclavo y en la cárcel. Entonces, no nos queda más que, si esto tenía una razón de ser, es que Dios tuvo que tratar con José antes de ponerlo a reinar. Y para eso, para tratar con él,
¿ok? Porque tenía sus cositas, José. A José no le rendía cuentas nada más que a su papá. Sus hermanos le rendían cuentas a él, aunque ellos eran mayores y había un primogénito. Y eso no era correcto. José no tenía que andar detrás del primogénito. Entonces, su papá había permitido que aquel orden instituido por Dios se alterara. José era consentido, túnica de colores y todo, pero obviamente eso afectó su alma. Entonces tuvo que el Señor trabajar en el alma de José paso a paso para prepararlo para gobernar. Y el último paso fue que lo metió a la cárcel. Entonces hay personas que están en cárceles, pero están esperando el momento. Dios está esperando el momento oportuno para sacarlo de la cárcel. Miremos que le quiero poner, ahora sí regresemos a la prisión Bayit Asir. Los filisteos lo prendieron. ¿De quién está hablando? De Sansón. Le sacaron los ojos y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, lo pusieron a girar el molino en la prisión. Entonces, fíjese bien, nosotros podemos ver en esto un proceso. Lo prendieron, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo pusieron en cadenas de bronce y entonces lo llevaron a la prisión a girar el molino. Estaba confinado, esa palabra sir quiere decir confinado. Ok, pero fíjese bien, para poderlo llevar a la prisión, le sacaron los ojos y después lo ataron con cadenas. 3 cosas. ¿Cómo termina alguien en la cárcel? Cuando le quitan la visión, cuando no sabe hacia dónde va, puede terminar en una cárcel, ¿ok? Pero antes de meterlo en la cárcel, lo atan con cadenas de bronce. Y una de las significados de las aplicaciones que tiene el bronce en la Biblia es que es juicio. Muy bien. Entonces le quitan la visión, viene juicio, lo atan con juicio y de ahí lo llevan a la prisión a girar, a dar vueltas, a girar, haciendo lo mismo todos los días. Ok. Entonces, ¿cómo puedo saber que alguien está en la cárcel? Porque tiene una rutina de la cual no sale. Su hogar se volvió una rutina, su casa, su trabajo se volvió una rutina, la iglesia se volvió una rutina. Está encadenado. ¿Pero por qué está encadenado? Porque le sacaron los ojos, perdió la visión. Entonces, el que pierde la visión corre el riesgo de caer en la cárcel. Nosotros tenemos que tener una visión. Nosotros tenemos que saber que tenemos que tener una visión. Hay una visión general. Y es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda. Una visión general. Parte de esa visión general, ir y hacer discípulos en las naciones. Hacer parte de la visión general. Pero después de esto, tenemos que entender que donde Dios nos puso a congregarnos, tiene que haber una visión. Ahora bien, ¿cuál es la visión que a nosotros Dios nos dio? La visión que a nosotros Dios nos dio está íntimamente ligada y no puede ser otra más que la visión que tiene la cobertura ministerial que tenemos.
El apóstol Sergio lo explicaba hace mucho tiempo, que el hermano Otoniel Ríos, su cobertura, su pastor y su apóstol, tenía una visión que Dios le había entregado cuando el papá del hermano Otto partió con el Señor. Dios le habló y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. El papá del hermano Otoniel se llamaba Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Y eso, le dio un pasaje bíblico: pasa tú ahora toda esta multitud el Jordán a la tierra de abundancia. Entonces, la visión del hermano Otoniel que Dios le dio era sacar a la gente del desierto y pasarla a Canaán, ¿ok? Y el ministerio giraba alrededor de esa visión, ¿ok? De ahí que se enseñaba mucho acerca de las 32 ciudades de los filisteos que había que conquistar para matar a cada uno de los filisteos. La tierra era figura de nuestra alma, nuestro corazón, y había que quitar todos esos reyesuelos para implantar el reino de Dios. Y muchos términos iban a esto, de ahí salieron muchas verdades que están en la Biblia. Ahora bien, el hermano Sergio cuenta que él le preguntó al Señor en una oportunidad y le dijo: ¿cuál es mi visión? Entonces Dios le respondió: tu visión es la visión de tu pastor, de tu apóstol. No pueden haber dos visiones diferentes. Muy bien. El hermano Toniel partió con el Señor y entonces vino Dios y le dio una visión, o sea, algo que hacer, no que el hermano haya visto, sino que él oyó. Usted ha oído el testimonio. Y la visión de nuestra misión es Isaías 58. Esa es la visión con la cual estamos. Entonces, nosotros tenemos que tener visión, y eso quiere decir saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Es por eso que cuando Abraham se separó de Lot, Dios le dijo: ahora levanta tu vista y mira hasta donde te alcancen los ojos. Esa tierra yo te la voy a dar. Le dio una visión y hizo que empezara a caminar él errante, poniendo sus pies en aquella tierra. ¿Por qué poniendo sus pies? Porque la Biblia más adelante, Dios da una promesa que dice: todo lo que la planta de vuestros pies pisara será tuyo. Entonces, Dios le dio esa visión y empezó a caminar Abraham tras esa visión. Y ahí se dio el desarrollo de él. Moisés tuvo su visión. La visión que Dios les dio es: saca a mi pueblo de la dura servidumbre. La visión de Josué era conquistar Canaán. Y así cada personaje, personaje que Dios ha levantado, Dios le ha dado una visión, le ha dicho hacia dónde tiene que ir. A veces es difícil comprenderla. Si nosotros nos vamos al libro de Esther, ya Esther es reina, pero entonces Amán, figura del diablo, convence al rey de que haga un decreto en contra de los judíos. Entonces, cuando se sabe la noticia, el tío Mardoqueo, el tío de Esther, va con Esther y le dice: pues tienes que hacer algo. Y ella le dice: ¿qué puedo hacer? Tienes que hablar con el rey, pero es que si entro y si no me ha llamado, entonces me va a matar. Y entonces Mardoqueo le dice una cosa muy interesante, le dice: tú no sabes, oh reina Esther,
si para esto te trajo el Señor, a ponerte como esposa del rey. Entonces ahí ella entendió la visión e hizo lo correspondiente, lo que le tocaba hacer. Entonces, nosotros vemos en la Biblia que cada uno tiene una visión para un tiempo y un lugar determinado, y esa visión está englobada dentro de la visión total del Señor. Muy bien. Ahora, fíjese bien. Esto tiene que ver también con lo personal. Nosotros tenemos que tener una visión de parte de Dios. Tenemos que tener una visión de parte de Dios. Claro está, tenemos una visión general. Puesto los ojos en Jesús, levantando y poniendo la vista, la visión en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso ya le estoy hablando personalmente. Esa debe ser nuestra principal visión. Pero para llegar a esa visión, al final de esa visión, hay metas volantes que hay que ir alcanzando. Y nosotros tenemos que tener visión. Es peligroso no tener visión. La Biblia dice que el pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo que no tiene visión se desenfrena. El pueblo que no le dicen qué hacer y hacia dónde ir, se desenfrena. Y con esto que le estoy leyendo de Josué 16:21, si a alguien le quitan la visión, ¿ok? Va a terminar en una cárcel, en una prisión. Cuando a la gente le quitan la visión, termina en una cárcel. Termina girando, ¿ok? El molino todo el día, dando vueltas a lo mismo, dando vueltas a lo mismo, se vuelve una rutina, se vuelve una rutina la relación con Dios. Y entonces cuando se vuelve una rutina, se está convirtiendo en una religión. Y nosotros no tenemos que tener con Dios una religión. Nosotros tenemos que tener con Dios una relación. Nuestra lectura de la Biblia, por lo menos, no debe ser una religión. Yo voy a leer tantos... No, uno tiene que sentarse y decirle, Señor, yo quiero degustar esto. Yo quiero degustar esto. Yo quiero tu rema. Yo quiero ver qué hay. Y cuando uno lee y Dios le da un rema, la verdad es que es delicioso. Va, muy bien. Entonces, ¿qué hicieron los filisteos para poder meter en la prisión a Sansón? Le quitaron la visión. Entonces, cuando ministramos, hay gente que su matrimonio se volvió una prisión. Se volvió un girar el molino del molino todos los días, la rueda del molino. ¿Por qué? Porque perdió la visión de aquel matrimonio, hacia dónde iban como pareja. Okay. Entonces, si el enemigo hace muy fácil. Ahora mire, pues, fíjese bien. Seguimos hablando de Sansón. Esta cárcel se dice Asir, ¿se acuerda? Y sucedió, Jueces 16:25, que cuando estaban alegres dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Llamaron pues a Sansón de la cárcel y él los divertía y lo pusieron de pie entre las columnas. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando alguien está en una prisión de filisteo? Porque le sacaron los ojos. Se vuelve el payaso del enemigo. Se vuelve el payaso del enemigo. Hay cristianos que el enemigo los ha metido en una prisión y terminan haciendo payasadas. Hay cristianos
que les entra, les quitan la visión de su hogar y la visión de ellos es que ya están, se sienten viejos y quieren una patoja nueva, joven para hacerlos sentir bien y los sacan de su visión del cristianismo, de la visión de su casa y ahí los mira usted vestidos de jóvenes, todos canosos, ¿ok? Están haciendo payasadas. Están haciendo payasadas. ¿Por qué? Porque los tenían prisioneros. ¿Por qué los tenían prisioneros? Porque los ataron con cadenas de bronce. ¿Por qué los ataron con cadenas de bronce? Porque les sacaron los ojos. Ahora, fíjese bien esto. Mire esto. Yo le puse 3 versículos. Jueces 14:1, Jueces 16:1 y Jueces 16:4. Fíjese bien. Y Sansón descendió a Timnat y vio allí una mujer de las hijas de los filisteos. Y vio una mujer de las hijas de los filisteos. Y se casó con ella. La Biblia dice que los papás no estaban de acuerdo, pero esto era un plan de Dios. Pero ahí empezó. Vio a una mujer de los hijos de los filisteos. Jueces 16:1. Y Sansón fue a Gaza y allí vio una ramera que se llegó a ella. Vio, ¿ok? Pero ya en el 16:4, después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila y que trabajaba de estilista. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo terminó Sansón? Sin ojos. Y si usted sigue más adelante, cuando le crece el pelo y está entre las dos columnas, Sansón le pide a Dios que le devuelva solamente una vez más las fuerzas. Y dice, para vengarme de mis ojos. El problema de Sansón siempre fue donde tenía puesta su vista. Y por eso lograron sacarle los ojos. Entonces, vio a una filistea, vio a una ramera y se enamoró de una mujer del valle de Sorek. Allí empezó el problema de Sansón para terminar ciego y en una cárcel. Sus ojos. Mire, es tan importante esto de los ojos que la Biblia dice que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si tu ojo es malo, todo tú estás en tinieblas. ¿Ok? Viene Job y él dice que hizo un pacto con Dios para no ver doncellas, para no desear doncellas. Job, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, recto, intachable, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero tuvo que hacer un pacto con sus ojos para ir más o menos en esa línea. Entonces, Sansón tenía una visión de parte de Dios. La visión de Sansón era rescatar al pueblo de Israel del dominio de los filisteos. Esa era la visión de Sansón. Pero él empezó a ver mujeres, hijas de los filisteos, rameras filisteas. Y qué interesante que ahí estaban en Gaza, ¿verdad? Donde ahorita son los tunazos. Ok. Y como empezó a ver, lo siguiente que comprometió fueron sus emociones. Se enamoró. No dice que la amaba, se enamoró. Aunque la palabra que se usa ahí es una palabra que se dice ahav, que quiere decir amor, pero la mayoría de Biblias ponen que se enamoró. Entonces, empezó viendo
a los filisteos y terminó enamorándose de los filisteos. Y allí empezó el debacle de Sansón. Ya que estaba enamorado, interesante, Dalila quiere decir languidecer. ¿Qué es languidecer? Algo que se va apagando, una vela que se está apagando, dice, su luz está languideciendo, se está apagando. Ok, entonces terminó enamorándose de algo que lo iba a apagar, que lo iba a languidecer, que lo iba a hacer desaparecer. Muy bien. Ahora mire pues, ya que estaba enamorado, entonces viene Dalila y le pregunta, mira, ¿cómo hago el secreto? Le pregunta, vaya a revisar, dime el secreto de tu fuerza para que te pueda atar. Así le dice, dime el secreto de tu fuerza para que yo te pueda atar. Le estaba diciendo, pero estaba tan enamorado. Yo no sé si alguna vez usted ha conocido medio testimonios o algo así de hermanos que se enamoran de una filistea. Y la mujer les dice, no te metas conmigo, yo te voy a destrozar la vida. Pero como están enamorados, ahí van. No tienen en cuenta que ha tenido 3 maridos, que tiene 2 hijos con cada marido y que le gusta chupar e irse con los 4. No lo toman en cuenta. Se enamoran. Pero todo empezó con los ojos. Entonces esta mujer le dice, mira, decime cómo te ato para destruirte. Y empieza Sansón a jugar con ella. Y le dijo, si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Y Dalila lo hace. Y cuando los filisteos se le echan encima, rompe las cuerdas como que sin nada. Le vuelve a decir, me has mentido y esto. Y él le respondió, pues, si me atan fuertemente con sogas nuevas que no se hayan usado, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Ahora mire, pues, mire el proceso. Vio, involucró sus sentimientos y ahora lo empiezan a atar con cuerdas nuevas, con sogas nuevas, lo empiezan a atar y él se zafa. Ok. Jueces 16:13, mira, pues ahí está Sansón. Entonces Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras, declárame cómo se te puede atar. Y él le dijo, si tejes 7 trenzas de mi cabellera con tela y las aseguras con una clavija en el suelo, entonces me debilitaré. Entonces ahora le dijo, ya está jugando con su cabello. Y ahí sí empezó a entrar en territorio delicado, porque la fuerza de Sansón residía en su nazarato. Y el nazariato pedía, exigía para que se cumpliera que no se cortaran el cabello. Entonces ahí ella empezó a ceder, pero ya allí el cabello es figura de los pensamientos. Entonces entró por los ojos, siguió por los sentimientos y ahora ya está en la mente de Sansón. Sansón va cayendo poco a poco. Ok, más o menos así como aquella canción viejísima, a mí me la cantaba mi tía que se murió a los 80 años, hace 20 años, tendría ahorita 100 y fracción de años la viejita, y había una canción de su tiempo que decía, por un dedito comenzó y a la mano llegó y de ahí seguía la canción. Ok, así fue como le pasó a Sansón. Empezó con un dedito y ahorita ya va por la mente, pero él ya le está diciendo, ya se está acercando a dónde está el secreto de su fuerza. Va. Y Jueces 16:16. Y como ella le presionaba diariamente con sus palabras y la apremiaba, su alma se angustió hasta la muerte. Primero vio, después se enamoró, después se dejó atar en ciertas cosas, después se involucró su mente.
Y ahora su alma, en angustia mortal, en angustia mortal. Dalila lo fue trabajando poquito a poquito, poquito a poquito. ¿Para qué? Para que lo sacaran los ojos y lo pudieran meter a la cárcel. Jueces 16-19. Él le cuenta el secreto. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Ahora ya no está tan angustiado. Ahora está deprimido. Lo que quiere es dormir. Y mandó a llamar a un hombre que le rasuró las 7 trenzas de su cabellera. Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. Entonces, antes de sacarle los ojos, le quitaron la fuerza. ¿Y qué fue lo que le quitaron? Sus cabellos. ¿Y qué representan aquí sus cabellos? Su comunión con Dios, sus pensamientos con Dios. Eso representa la cabellera. ¿Ok? Y los filisteos le prendieron y le sacaron los ojos, le pusieron cadenas y lo llevaron a la prisión. ¿Cómo llegó a la prisión Sansón? Viendo lo que no debía de ver, enamorándose de lo que no debería de amar, dejándose atar, dejando que influenciaran en sus pensamientos, angustiándolo, deprimiéndolo y quitándole su comunión con Dios. Así terminó Sansón en la prisión. Va. Un ejemplo. Ahora no tenemos mucho porque el hermano cabal 15 minutos. ¿Cómo cae presa la gente? ¿Dónde empieza el problema? En su visión de las cosas. Ahí empieza el problema. ¿Dónde pone sus ojos? Ahí empieza el problema. Para terminar en la prisión. Ahora mires, Mateo 5:22. Fíjese bien, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno. Va. Entonces, fíjese bien, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable de la corte. Ok. Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestra ira. Si a uno le hicieron algo, uno no debe estar dándole vuelta. En cuanto pueda, debe perdonar. Porque si uno está enojado contra su hermano, ahí ya es culpable. Cualquiera que le diga raca, ¿ok? Raca es un insulto, como decirle torpe a su hermano. Ahí ya no solo está enojado, lo está insultando. ¿Será culpable? Ante la Corte Suprema. Eso quiere decir que si solo está enojado, puede apelar a una corte para que le quiten el cargo. Pero si ya le dijo raca, ya no puede apelar. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno. Va. ¿Y dónde está un reo? Cuando me dicen que alguien es reo, ¿dónde está? En la cárcel. ¿Y por qué pasa en la cárcel? Porque está enojado con su hermano, porque insulta a su hermano, porque habla mal de su hermano. Entonces, ¿quiénes terminan en las cárceles del infierno? Los que se levantan contra sus hermanos. Ok. Los que hablan mal de sus hermanos terminan en la cárcel. No es que se vayan a ir al infierno porque perdieron su salvación. No. Tienen una cárcel. ¿Ok?
y están afuera. Aquí está aquel hombre, no es Bar Jesús, Simón el Mago, cuando pide que le vendan el don del Espíritu Santo y Pedro le dice, veo que estás en hiel de amargura, tu alma está en hiel de amargura y prisión, cárcel de iniquidad. Muy bien. Entonces, pero ahora mire, fíjese bien. Por tanto, si no quieren ir a la cárcel, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, no te la lleves, déjala en el altar y reconcíliate con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya la dejaste sobre el altar, ahora presentarla quiere decir llegar ante el Señor y le decir, Señor, aquella ofrenda que te dejé en el altar, ahora que ya me reconcilié con mi hermano, te la presento. Entonces, es algo interesante. Fíjese, ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está el tribunal? ¿En qué momento nuestra conciencia debe reflexionar y evaluarse como un juez? Cuando uno está dando, en el momento de dar, es el momento de sentarse y reflexionar uno y decir, bueno, yo le voy a ofrendar al Señor, pero yo hablé mal de aquel hermano y se enteró y está bravo conmigo. Qué vergüenza, pero mejor le voy a pedir perdón. ¿Por qué? Porque si no, tu ofrenda no pasa del altar. Y tu ofrenda tiene que llegar al holocausto para que ahí desprenda un aroma agradable. Entonces hay muchos hermanos que dan y que esperan recibir lo que Dios ha prometido de su diezmo, de sus ofrendas, de lo que le dan al pobre. Sí, lo esperan recibir, pero no reciben nada porque todas sus ofrendas se quedaron en el altar, no pasaron a ser consumidas. ¿Por qué? Porque algún hermanito tiene algo contra ellos. Aunque usted tenga la razón, pero usted, como usted tenía la razón, le pasó el tráiler y le hizo daño. Ok, su hermano tiene algo contra usted. Va. Y si su hijo tiene algo contra usted, ¿cómo se llama? Su ofrenda no pasa a ser consumida. Usted se va al libro de Zacarías, creo que estaba en Ezequiel, donde Dios le dice a los varones, ok, no les recibo la ofrenda, porque el altar está mojado con las lágrimas de sus mujeres, por cuanto fuiste infiel a la mujer de tu juventud. Entonces, no le recibe la ofrenda. Se queda en el altar la ofrenda, no llega a la presencia de Dios, porque nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro cónyuge, tiene algo, lo tenemos ofendido. Hay que reconciliarse. Porque si no te reconcilias, ok, vas a terminar reo del infierno. 5:25, reconcíliate pronto con tu adversario, con el que te hayas ofendido, mientras vas con él por el camino, mientras vas con él en Cristo. No sea que tu adversario te entregue al juez y llega, Señor, este hermano me hizo tal cosa. Y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel.
en verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Hay cristianos que están en la cárcel, les está lloviendo sobre mojado desde hace un tiempo y tal vez la consecuencia es que están pagando. Se les pasó la oportunidad de reconciliarse y ahora tienen que pagar hasta el último centavo. Porque no se han reconciliado y terminan en la cárcel. Les resumo rapidito. ¿Por qué terminó Sansón en la cárcel? Porque tenía problemas en su visión. Por eso terminó Sansón en la cárcel. ¿Por qué terminó este que estamos viendo en Mateo 5 en la cárcel? Por orgulloso, porque no pudo ir a pedir perdón. Por eso terminó en la cárcel. Ah. Y en cualquiera de las cárceles que hablamos la semana pasada. Apocalipsis 2:10. No temas lo que has de sufrir. Mire, ¿por qué llega la gente a la cárcel? He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Entonces hay cristianos a veces que están en la cárcel para ser probados, para ser examinados. Así como el Señor le dijo, te llevaré al desierto y le hablaré a tu corazón, porque afuera no me entiendes, en el desierto me vas a entender. Te llevaré a la cárcel para que pruebes qué hay en tu corazón. En la cárcel, en este tipo de cárcel, allí terminó Onésimo, pero Dios en su cuidado lo puso a la par de Pablo. Y Onésimo era un mal siervo, era un siervo inútil. Por eso terminó en la cárcel. Y entonces viene el apóstol Pablo y le dice al que era el dueño de Onésimo, mira, te lo devuelvo. Y si algo te robó, porque Onésimo le robó, ponlo a mi cuenta, tú me debes más a mí. Y te lo devuelvo, porque ahora te será útil. Antes era inútil. ¿Y sabe qué quiere decir Onésimo? ¿Cuál era la visión para la cual Dios lo mandó al mundo? Onésimo quiere decir útil. Y se desvió de su visión y terminó en la cárcel, y en la cárcel tuvo que ser enderezado para poder cumplir con su visión, ser útil. Lo único que le pidió lo mandó Dios desde el cielo. Te encargo, vas a ser útil. Mira, te van a poner por nombre Onésimo, que no se te olvide, útil. Cada vez que te llamen, útil, útil, útil. Te estoy recordando tu visión. Y no siguió la visión. Entonces lo llevaron a la cárcel. Y ahí él se dio cuenta. Y cuando se dio cuenta salió. ¿Por qué terminan los cristianos en la cárcel? Por problemas en su visión y siguen todo el proceso que vimos de Sansón. Porque terminan los cristianos en la cárcel, porque han ofendido hermanos y no se han reconciliado. Porque terminan cristianos en la cárcel, porque es necesaria, como le fue necesaria a José. Ahora bien, 3 cosas por las cuales entra. Ok. De Simón el Mago, ¿por qué estaba en una cárcel de amargura? Porque todo volvió monetario lo espiritual. Estaba en una cárcel de iniquidad, en hiel de amargura. ¿Qué lo llevó a la prisión de la iniquidad? Lo llevó la amargura. ¿Y por qué se amargó? Porque andaba atrás de solo del dinero. Ahora mire pues, ahora vamos, ¿cómo se ministra a estos hermanos? ¿Qué necesitamos para sacarlos de la cárcel? Obviamente, unos tienen que recuperar su visión. Otros tienen ¿cómo se llama? Que ponerse a cuentas, ¿ok? Otros tienen que dejar el amor del dinero. Otros tienen que hacer lo que tienen que hacer, como Onésimo. Ahora miren, ¿cómo podemos sacar
a la cárcel. Porque fíjese bien, a estos, ¿quién los echó en la cárcel? El diablo. Con permiso de Dios. Porque Dios, he aquí, mire, el enemigo de nuestras almas echará a algunos de vosotros en la cárcel. Y yo lo voy a permitir para que seáis probados. Así como el enemigo llegó con el Señor y le dijo, se acercó y has visto a mi siervo Job, no hay otro como él, déjamelo. Y le da permiso. Y mire la pruebita que el Job. Pero Job salió airoso de su prueba. Era necesaria la prueba porque habían algunas cosas que ese hombre tenía que corregir en su vida. Por ejemplo, cuando usted mira, él siempre habla de sus hijos. Ven. Y tenía herencia para los Ben. Cuando termina esto, le dio herencia a los Ben y a las Bat, a los hijos y a las hijas. Había discriminación, usted lo mira. Él dice, ya, yo tengo a unos aquí que no los considero lo suficientemente dignos de comer con mis perros. Vaya a ver si no era discriminativo, Job. Ok, tenía casi todas unas cosas, está en lo peor. Su mujer va y le dice, mire, dice a Dios y muérete, como una de las mujeres inicuas has hablado, insensata. ¿Acaso recibiremos solo de Dios el bien y no el mal? Y más adelante, en medio de la prueba, dice, empieza a quejarse, pero dice, de repente dice, yo sé que mi Redentor vive y que se levantará de entre las cenizas. Era un tipazo, pero tuvo que pasar por la prueba. Entonces, estos están en una de las iglesias de Apocalipsis y Dios permite que el enemigo los eche a la cárcel para que sean probados. Porque hay unas cositas que hay que terminar de pulir. Porque la plata y el oro se les quita lo sucio, la escoria, esa es la palabra. ¿En dónde? En el horno. En el horno se cae la escoria. En el horno se quemaron las amarras de aquellos 3 varones. Porque dice, y solo se quemaron las amarras, su ropa no, su pelo tampoco, las amarras con las cuales los habían amarrado, esas se quemaron. ¿En dónde? En el horno. En el horno. Entonces, el horno no cambia, la prueba no cambia a nadie, pero sí rompe las amarras. Vale, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Fíjese bien. Mire, pues, de este lado le puse Isaías 42:7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. ¿Y quiénes moran en tinieblas? Los ciegos, los que perdieron la visión. Pero cuando nos vamos al contexto de Lucas 4:18, cambia un poquito, agrega algunas cosas, pero mire, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. ¿Cómo saco de la cárcel a los presos? Proclamando la libertad que Cristo ganó por nosotros. Entonces aquí tenemos que entender que nosotros cuando estamos ministrando y entendemos que una persona está en una cárcel, lo que nosotros tenemos que decir es proclamarle la palabra, porque la palabra de Dios es poderosa. Con la palabra se hicieron los cielos y la tierra. Con la palabra se resucitó a Lázaro. Con la palabra se levantó a aquel muchacho de la enfermedad del centurión. Solo di la palabra porque yo soy un hombre bajo autoridad. Entonces, no es de decirle a la gente evangélicamente, no es de gritarle, es de que nosotros estemos convencidos que hay una proclama que Dios dijo: liberten a los cautivos, liberten a los cautivos.
Y si Dios lo dijo, se tiene que hacer. Si Él abrió la cárcel, nadie la puede cerrar. Entonces, a la hora de la administración, lo que nosotros tenemos que hacer es, escrito está, invocar el versículo sobre la persona para que sea el Espíritu Santo por medio de la palabra que lo deje en libertad. Y a veces hacer fe por él, porque está tan amarrado que no. Y hay que convertirse como aquellos 4 amigos que llevaban a aquel paralítico, rompieron el techo y cuando el Señor vio que lo estaban descendiendo, dice, y viendo la fe de ellos, no la del paralítico, viendo la fe de ellos. Entonces a veces en la administración nosotros tenemos que hacer fe por las otras personas. Ok. Es proclamar palabra, palabra, proclamar. Pero también, mire pues, pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel. Ok. El apóstol ha estado enseñó parte en el retiro del Congreso de la Palabra en Dallas y el día de hoy habló un poco de esto en el estudio de pastores antes de empezar a hablar de los ríos, que habló del río Nilo, el río de uno que está en Ezequiel, habló del Farfán, el Araba, y habló de, uy, se me va uno, va, del río de Damasco. Ok, muy bien. Dijo, y la enseñanza es que nosotros vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hay un versículo en el Salmo 33:6 que dice, por la palabra del Señor. ¿Qué sale de la boca del Señor? La palabra. Empezó enseñando sobre, oh, si me besara con los besos de su boca. Y después tomó el versículo de Proverbios que dice, besa el que da una respuesta oportuna. Entonces, cuando Dios habla, cuando da una respuesta, nos está besando. ¿Y qué hay en la boca del Señor? Palabra. Y dice Proverbios 33:6, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y la tierra, y los ejércitos de los cielos, los ejércitos de los cielos. Dios tiene ejército, no ejércitos, no ejército, ejércitos. Las avispas son ejército de Dios. Las abejas son ejército de Dios. Los ángeles son ejército de Dios. Entonces nosotros podemos pedirle a Dios. No tenemos que invocar ángeles. Tenemos que invocar a Dios para que Él envíe ángeles. ¿Qué? Entre las cosas que van a hacer, porque dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de aquellos que hemos de heredar la salvación. ¿Para qué? Para que vengan espíritus ministradores de parte de Jehová de los ejércitos a abrir las puertas de la cárcel. Y abrió las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y sacándolos. O sea, no basta con abrir las puertas, hay que sacarlos, hay que sacarlos. Ok, muy bien. Hechos 12:10. Ahora mire con eso vamos terminando. Cuando había pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad y la cual se abrió por sí misma, y salieron y surgieron por una calle. Enseguida el ángel se apartó de él. Pedro estaba dormido, lo habían metido a la cárcel y cuando estaba dormido llegó un ángel y lo despertó. Ok. ¿Quiénes nos ayudan a sacar de la cárcel? Los ángeles del Señor. No tenemos que invocar ángeles. Usted no vaya, hay una misión aquí en Guatemala cristiana muy grande, pero que tiene algunas cosas y le dan culto a ángeles. Usted no va a decir en el nombre de Jesús, ángel, vete adelante del carro. No. Nosotros, Padre Santo que estás en los cielos, ni el Señor Jesucristo le dijo
ángeles. Cuando después de que terminó la tentación del desierto, dice que ángeles le servían. Pero cuando estaba con Pilato, le dijo, ninguna autoridad te ha sido dada, si, tienes si no te fuera dada de arriba. ¿No crees que acaso yo le puedo, se lo dijo a Pedro, acaso no puedo yo pedirle a mi Padre una legión de ángeles si él enviaría? Él no está diciendo, no puedo convocar yo a ángeles, no, no le puedo pedir a mi Padre una legión de ángeles y él la concedería. Ok, entonces tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, por favor, tu palabra dice que esos son espíritus ministradores a favor. Yo necesito que me saquen o que saques a este hermano de la cárcel. Envía un tu angelote para que lo saque. Hechos 16:25. Mire, como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Pero qué estaba haciendo Pablo y Silas? Oraban. ¿Y qué? Alababan. O sea, en la alabanza se abren las puertas de la cárcel. En el culto, cuando estamos alabando a Dios, yo entiendo que el objetivo es alabarlo, adorarlo, pero como efecto secundario, podemos ser libres en medio de la alabanza. ¿Ok? Va. Vamos a ver. Sí, ahí termina. Amén, amén y amén. Miren pues, yo le voy a pasar, aquí tengo, con estas son 489 diapositivas. Aquí dice el número 489. Y se me voy para atrás. ¿Ok? Empezamos hablando de las jerarquías. La diapositiva número 4. Ok. Y de ahí nos venimos y hemos platicado de las jerarquías. Hemos platicado del fin de los justos. Vamos a ver esas jerarquías todavía. Sí. Platicamos del fin de los justos como parte de la administración para ir entendiendo algunas cosas. Platicamos el discernimiento. Platicamos entendiendo el discernimiento, la segunda parte. Después de esto, imposición de manos. Después de esto, el orden del culto para poder entender bautismo y la administración, la conciencia. Después de esto vimos conceptos de administración. Después de esto vimos, las delegaciones. Después hablamos de la depresión. Después de esto, aquí debe haber otro, vamos a ver. Sí, es parte de la depresión. Hablamos de los ancestros. Hablamos de la autoridad. Hablamos de la cobertura. Hablamos de los espíritus errantes. Hablamos de la administración del abuso sexual, del abuso en general, y hicimos un poco de énfasis en el sexual. Después de eso, hablamos de las características del que ministra las ciudades de refugio, vimos algunas. Hablamos de la sangre del cordero. Y por último, hablamos de las cárceles. Llevamos una buena serie de esto. Todos estos conceptos, obviamente, yo los traigo y los enseño porque los he oído, los he estudiado del apóstol. Y en la poca o grande experiencia que me haya dado el Señor al respecto. Muy bien.
Entonces, tenemos una base. Yo espero que la hayan aprovechado hasta ahorita. Cuando yo lo miro para atrás, yo no creo que haya sido casualidad que Dios me haya inquietado a que habláramos de administración estos 3 meses. ¿Ok? Llevamos 3 meses hablando de administración. ¿Ok? Porque muy probablemente Dios sabía lo que venía. ¿Ok? Entonces ahora vamos a tener un retiro de liberación y ministración. Ok. Entonces, yo quisiera que ustedes quedaran en la mayor libertad. ¿Ok? El día miércoles a las 4 nos vamos a juntar en la iglesia y va a haber un bus que nos va a trasladar a zona 5 y nos va a traer de regreso cuando acabe la actividad. El día viernes va a haber otro bus para llevarnos y traernos. ¿Ok? El día jueves no vamos a tener discipulado, pero hay discipulado en zona 5. El que pueda ir, que vaya, o si no, por favor, conéctese. El día jueves es de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 4 de la tarde o de las 5 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Ok? El día miércoles hay servicio en la noche y por la mañana hay capacitación. Pero primero Dios vamos a estar en el servicio. El día martes solo va a haber capacitación en la mañana y un culto, el culto de damas de 5 a 7 de la noche. Entonces vamos a tener culto allá en la iglesia. Ese día sí, porque en la noche en lo que estamos en culto no va a haber nada en zona 5. Entonces, sí tenemos nuestro culto presencial y el lunes, que es nuestro discipulado familiar, que es virtual, ¿ok? Allá van a hablar de la administración de la familia. Entonces, el lunes también lo vamos a suspender para que ustedes se conecten. Mi interés es 2 cosas. 1, que usted sea libre. No, nosotros seamos libres. Y 2, que aprendamos para que Dios nos haga instrumentos. Vamos a tener que platicar después de las cosas que se platicaron allá, porque hay algunas cosas que no se pueden generalizar, ¿ya? Por ejemplo, el hermano Mario Rivera tiene una forma muy particular de ministrar, pero él es un experto en guerra espiritual. Usted no va a llegar con una entidad espiritual que usted no sabe ni qué es y ni de qué jerarquía es, a decirle como él dice: te llamo a batalla, suéltate de tus asideros. ¡Ah! ¡Ah! Eso hay que tener cuidado. En el IM había un hermano que Dios lo usaba en administración, pero así, cañón. Y en su locura, fue a buscar una iglesia satanista, se encapuchó y se metió. Y cuando estaban todos en medio del trance, se quitó la capucha y dijo: en el nombre de Jesús, y cayeron todos enchamucados. Pero él vio cómo salían los demonios de ellos y lo empezaban a perseguir. Tuvo que irse a meter a la casa del hermano Toniel porque lo querían destrozar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que saber, nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu de Dios. Porque el arcángel Gabriel, viendo que el enemigo era una jerarquía superior, no se atrevió a proferir maldición. Está en el libro de Judas. Sino antes se tomó de una autoridad superior.
y dijo que Jehová, el Señor, te reprenda. Entonces hay cosas que tenemos después que ir filtrando. No podemos dar control copy, control paste. ¿De acuerdo? Tenemos que entender y tenemos que seguir hablando un poco de administración después de esto. Ya para el cambio de oficialidad, yo voy a llamar a algunos hermanos para que me ayuden en el área de ministración, liberación, consejería. Voy a seguir con mi esposa y tal vez vamos con alguien más nada más, porque yo siempre he creído, si llega un enchamucado o un enfermo, lo peor que puede pasar es que siga enchamucado o siga enfermo, o que se enchamuque el administrador. Ok. Pero cuando uno da un consejo y la gente lo sigue, uno puede bendecir o destruir vidas. Es más delicado todavía. Es de más responsabilidad. Entonces, estamos con esto. No sé si habrá alguna pregunta, porque hoy sí nos agarró el tiempo, o si habrá alguna respuesta. Hermana Elena, Dios le bendiga. Amén, papá. Papá, si me hace un favorcito. ¿Sí? Fíjese que ahorita mencionó usted lo de administración, de lo ultimito que dijo. Ajá. Es que como aquí a veces hay bullita. Y no oí. Bueno, ¿cómo se llama? Que ya Iba a necesitar ayuda. que voy a nombrar un grupo de personas, no es muy grande, para que me empiecen a ayudar a ministrar, a orar por personas, pero que yo me iba con mi esposa a reservar todavía el área de consejería. De acuerdo. Vaya, Amén. papá, será gracias. Sí. Bueno, hermanos, viendo la hora y que no hay ninguna mano levantadita, vamos a orar. Alondra, Dina, hermana Dina. Dele, hermana Dina, en lo que aquel consigue el micrófono. No se le oye, hermana Dina, está muy lejos. Bueno, me voy a acercar. Ahora sí. Bueno. Es que fíjese, hermano, que yo no me había apuntado en el, ¿cómo se llama? Que teníamos que llenar porque mi hija todavía no sabía qué días iba ella a descansar. No tenga pena. Entonces, tenemos un bus para 60 personas y se apuntaron 50, todavía tenemos cupo. Bueno, sí, eso es lo que yo le iba a preguntar porque mi hija también va a ir, pero ella va a llegar a agarrar ya de trabajo para allá. Vamos, sí. Muy bien. Estamos, sí hay. Y si hay de va. regreso, ¿de acuerdo? Va. Ya el encargado del transporte es el hermano Edgar Bach, por favor. Ok, va. Gracias, hermano pastor. Dios me lo bendiga. Buenas noches. Ahora sí. Buenas noches, papá. Dios lo bendiga. Hola, Sabino, ¿cómo estás? Dios te bendiga. La pregunta era sobre el bus, si va a haber los 2 días, el miércoles y el viernes. Y la otra pregunta sería si va a haber cuidado de niños allá en la zona 5. Creo que sí. Va a haber área de niños. Déjame confirmarte. Sí, porque si tengo... si vamos todos Ve el pelotón. Ajá. Te cambió la vida, vos. Bueno. Hermano Alexander López. Buenas noches, hermano pastor y hermanos. Buenas noches. Entendí pues que tenemos una visión como misión y también como cristiano, pero yo quisiera saber si
ya como en lo personal, tendríamos una visión aquí antes de ir con el Señor, por decirlo así, en familia o algo que tengamos que alcanzar. Sí, Dios a todos nos mandó con un Y propósito. cómo Obviamente, saberla también, hermano, y cómo saberla. mira, pues, Dios nos mandó con un propósito a todos. O sea, no es casualidad que vos estés en la iglesia que estás, en la misión que tú estás. Obviamente te mandó con un propósito que debiese encajar con todo esto. Es por eso que muchos, por ejemplo, oyen al apóstol, pero trabajan, tienen su pastor en otra misión, porque ellos fueron mandados a ese lugar, ¿ya? Entonces, en cuanto a respecto a lo que vamos a hacer acá en una iglesia, sí, Dios nos envía con una visión a qué hacer. Y nosotros sí tenemos que tener una visión personal, ¿ya? Que obviamente tiene que encajar dentro de toda la visión grande. Tiene que encajar. Por ejemplo, si yo te contara mi testimonio de cómo llegué a ser especialista, fue un milagro. Dios me abrió las puertas de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque yo tenía que cumplir algo en base a lo que Dios me había mandado a hacer, obviamente sin ser cristiano y todo, aunque me costó un par de añitos entender cuál era mi vocación después de salir del colegio, ¿ok? Entendí que yo vine aquí para ser médico, pero eso era solo mientras se llegaba mi tiempo. Y obviamente lo que Dios me regaló encajó dentro de la visión de la misión donde yo estoy, pero yo tuve una visión personal y eso Dios me lo tiene que decir. Hay quienes Dios les dio una visión de hacer plata y como están en la visión, así hacen plata y apoyan ministerios. ¿Qué te digo yo? Vos has oído la historia del que fundó Colgate. No, hermano. Va. El hombre era presbiteriano y terminó siendo pastor. Y se le ocurrió la fórmula del cepillo de la pasta de esto. Su diezmo no era el 10%. Su diezmo de sus ganancias era el 90% y se quedaba con el 10%. Y aún así fue multimillonario. O sea, y cristiano, terminó siendo pastor. Su visión. Quiere decir que él entendió la visión, perdón que le interrumpa, hermano. O sea, ahora, su visión. ¿cómo entendés tu visión? Por revelación. A veces Hay que pedirla. Hay que pedir revelación para que Dios nos diga para qué nos mandó. Yo pasé varios años hasta que yo entendí en lo personal a qué me mandó Dios a este mundo, no como ministro ni esto, no, sino en mi vida particular a qué me mandó. Yo lo entendí y yo ya lo hacía, pero cuando lo entendí por qué yo me gozaba haciendo lo que yo hacía, porque era mi visión. Entonces, por revelación. Y entendió, antes de ser pastor, ya tenía la visión, o por decirlo así, el propósito, o sabía que Dios lo iba a mandar como ministro. Eso lo entendí después. Ya. Esa fue la que más me costó entender. Esa fue la que más me costó entender. Amén. Y solo lo último, hermano, el sentir tal vez, le voy a decir así rapidito, yo cuando conocí al Señor en mi juventud,
nunca quise ser un ministro, pero sí quise ser un predicador. Entonces, eso podría entenderse como que sería una vocación o un propósito de Dios, ¿o no? El que anhela obispado, buena obra desea. Ese es un anhelo personal que puede ir dentro de tu visión personal. Ah, ya. ¿Y sí podría ser de parte de Dios? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Amén. Ah, amén, hermano. Gracias. Amén, amén. Hermana Ana Yol. Buenas noches, pastor. Una pregunta. Buenas noches, hermana Anita Yol. Fíjate que yo, ahorita que dijo de las ofrendas que se retienen porque uno no tiene algo contra algún hermano o el hermano tiene contra uno y se retienen, ¿cómo sabe uno si están retenidas las ofrendas? Ah, es un poquito difícil, hermana, porque lo primero que hay que entender de esto es si uno tiene, si alguien, fíjese bien lo que dice la Biblia, si tu hermano tiene algo contra ti, o sea, si usted le hizo daño a alguien y esa persona tiene algo de qué quejarse de usted, ¿ok? No si me hicieron algo y yo estoy sentido por eso, ahí lo que tengo que hacer es perdonar y ser libre. Pero en este sentido es cuando me hicieron, cuando yo hice daño, yo tengo que ir a reconciliarme y a pedir perdón. A eso Pues, se refiere. y otra pregunta. Cuando uno le dice a alguien idiota, o se lo dice uno así que todos los días, o de repente se le sale a uno, también es malo. Sí, es malito. Solo deme un segundito, ahorita le digo, es que le estoy contestando al hermano Gilmar que le pregunté si va a haber niños. Va a haber en las noches, va a haber atención de niños lunes, martes, miércoles y viernes, el jueves no. Ok, ya le dije, gracias. Bueno, ok, sí hay, Sabino, los días que vas hay. Entonces, ¿en qué estábamos, hermana Anita? De lo de decirle a algún hermano o a alguien idiota. Mire, dice si tu hermano, ahí a uno lo deja un poquito así como quien dice el que no es cristiano, pero, aunque no debiese ser, ¿verdad? Pero si tu hermano tiene algo, tu hermano en Cristo, tu hermano en la carne, tienes una que, a nadie que decirle idiota, Dios guarde, no, hombre. No, sí, pero de repente que se le cruzan a uno los cables, dijo, lo sacan de quicio. Y le llega la bilis al cerebro y le baja por la lengua, algo así, ¿sí usted? Solamente Ay, hermana Anita, que Dios le bendiga. gracias. Amén, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y que lo que sea de Él, lo que venga de Él, quede en nuestros corazones. Buen Señor Jesús, te damos gracias por esta enseñanza, Padre Santo. Te pedimos, Señor Dios, que no sea un oír llover, papito lindo, sino quede en nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo tuyo, Jehová Dios, ponga en nuestros corazones aquellas palabras, Señor Dios, aquello que ha de servirnos a nosotros para poder ser libres y que ha de servir para que tú nos utilices como vasos de honra para poder bendecir y ayudar a otros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu bondad y misericordia, y porque sabemos que tú contestarás y harás, Señor Dios, efectiva tu palabra en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.